Hola, soy Gonzalo Bernal, soy tu profesor de química. Este video está dirigido a estudiantes de segundo medio del Liceo María Reina. Va a ser un apoyo para el desarrollo de la guía número 9. Comencemos. Lo primero que quiero, o el primer tema que quiero aclarar, ¿cierto?, es el concepto de aumento ebullioscópico. ¿Ya? ¿De dónde viene todo esto? ¿Ya? Entonces vamos a partir con esta imagen, ¿ya?, que me muestra primero un solvente puro, ¿cierto? Solamente moléculas de solvente, agua que puede ser en este caso, ¿cierto? Y qué escenario presenta una solución con un soluto no volátil, ¿ya? Entonces pensemos lo siguiente: el aumento ebullioscópico se refiere a el aumento de temperatura de ebullición que sufre un solvente puro luego de agregar un soluto no volátil, ¿ya? Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué se produce esto? ¿Ya? Y básicamente hay dos razones. Cuando el solvente está puro, ¿ya?, solamente tenemos moléculas de solvente aquí en la superficie, ¿ya?, que en algún momento tienen la energía necesaria para pasar a la fase de vapor. ¿Ok? En cambio, en una solución, ¿cierto?, donde yo he agregado un soluto no volátil, no todas las moléculas que están en la superficie corresponden al solvente. Recordemos que el soluto, como es no volátil, en ningún caso pasa a la fase de vapor, ¿ya? Por lo tanto, le está quitando lugar a moléculas de solvente que puedan pasar a la fase de vapor. ¿Ok? Y el otro efecto que se produce es que al interior de la solución se generan fuerzas de atracción entre el soluto y el solvente, lo que nuevamente impide, ¿cierto?, que haya moléculas que puedan llegar y pasar la fase de vapor, lo que hace que aumente la temperatura a la cual el líquido vaya a ebullir. Recuerden que un líquido ebulle cuando su presión de vapor iguala a la presión de vapor, a la presión atmosférica. ¿Ok? Ya. En la guía, yo les planteo al final de la guía un par de ejercicios para poder calcular la temperatura de ebullición de la solución, ¿ya? Entonces voy a explicar esta parte para que se vaya entendiendo, ¿cierto? Nosotros tenemos, lo primero que tenemos es que la variación de la temperatura de ebullición está dada por la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿ya? Recordemos que esto se conoce como aumento ebullioscópico, por lo tanto esto se refiere a que la temperatura del solvente puro de ebullición aumenta cuando yo le agrego un solvente no volátil. Entonces, por un lado tenemos aquí la variación de la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición de la solución y finalmente la temperatura de ebullición del solvente puro. Por otro lado, nosotros tenemos que aquí hay una relación directa, es decir, la variación de la temperatura de ebullición de la solución es directamente proporcional a la concentración de la solución. Esto quiere decir, mientras más concentrada esté la solución, mayor será la variación de la temperatura de ebullición. Tenemos aquí la constante ebullioscópica, que es un valor que depende de cada solvente puro, y tenemos aquí la concentración molar.
Resolvamos un problema como los problemas tipo que yo les dejé en la guía para que podamos ver cómo se hace el cálculo. Dice aquí, determine a qué temperatura hierve una disolución 2 molal de un soluto no volátil en cloroformo. ¿Cierto? Veamos qué datos nos entrega este enunciado. ¿Cierto? Lo primero que nos da es la molalidad. ¿Cierto? Nos dice que es una solución 2 molal. ¿Ok? Luego, nosotros vamos a utilizar esta tabla para poder encontrar dos datos más. Aquí encontramos cloroformo, que es el solvente puro, ¿cierto? Cloroformo CHCl3, donde tenemos que la temperatura de ebullición del cloroformo puro es 61,2 y que la constante ebullioscópica del cloroformo es de 3,63 grados Celsius partido por mol. Molal. Anotamos ahí entonces ambos datos. Temperatura de ebullición, solvente puro, constante ebullioscópica del solvente. Para poder resolver este problema, lo primero que hice fue combinar las dos reacciones anteriores, las dos ecuaciones anteriores, ¿cierto? Por lo tanto, la variación de temperatura de ebullición, ¿cierto? Que está dada por una resta, la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, es igual a la constante ebullioscópica por la concentración molar. Como la incógnita que yo tengo es esta, la temperatura de ebullición de la solución, tengo que dejarla sola a un lado de la igualdad, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura de ebullición del solvente puro, que en esta parte aparece restando, pasa sumando al otro lado de la ecuación, de esa manera, ¿cierto? Una vez que yo tengo ya la ecuación planteada, voy a reemplazar los valores. Temperatura de ebullición de solvente puro, 61,2 grados Celsius. Constante ebullioscópica del cloroformo, 3,63 grados Celsius partido por molal, por la concentración molar, que es 2. Multiplico estos dos valores, ¿cierto? Me da 7,26 grados Celsius, que sumado a los 61,2 grados Celsius me arroja el resultado de 68,46 grados Celsius, siendo esta la temperatura de ebullición de la solución. Resultado lógico, porque al agregar un soluto no volátil, lo que yo tengo es un aumento de la temperatura de ebullición con respecto al solvente puro. Recuerden que en esta guía yo les dejo dos problemas a resolver que son del mismo tipo del que acabo de hacer un ejemplo, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor escriban al correo apoyo pedagógico lmr@gmail.com indicando la asignatura química, el nivel segundo medio y el número de guía a guía número 9. ¿Ya? Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien.